tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos por Unicanal como todos los martes. 20 y 59, 16 grados la temperatura en Asunción. Los temas que vamos a tocar esta noche. Caja paralela y rifa con combustible. Así operaba el clan de Prieto en Ciudad del Este. Tenemos un completo informe. Ya está acá con nosotros Omar Mongelos. Él es director general de municipalidades del Ministerio del Interior. Aparece en la documentación, en el trabajo realizado por el equipo de interventores, que la prima hermana de Miguel Prieto lideraba esquema en la comuna esteña. Según la denuncia, hay otra documentación que refiere a lomadas de oro construidas en gestión. Hoy están totalmente deterioradas y siguen saliendo a la luz más irregularidades de la gestión de Prieto. ¿Por qué es importante hablar hoy de este tema? El 9 de noviembre, elecciones municipales en la capital del Alto Paraná. El candidato de hoy del oficialismo y en la municipalidad es Pereira Mujica, a quienes desde el punto de vista político, allí en la capital de Ciudad del Este consideran como el cerebro de todos estos hechos de corrupción que fueron saltando, por un lado, en la auditoría que llevó adelante la Contraloría General de la República, que motivó posteriormente al pedido de intervención. Se hace la intervención y allí se encontraron una serie de irregularidades que muchas de ellas ya fueron presentadas ante el Ministerio Público. Y también vamos a hablar con el concejal colorado Ernesto Guerín, concejal de Ciudad del Este, acerca del clima electoral tras la catastrófica gestión de Miguel Prieto. Ciudad del Este, el clima electoral que está marcado por el descalabro que dejó la administración de Prieto, y el equipo político del intendente destituido por corrupción pierde apoyo en el Este. Recordemos que esta intervención destapó red de corrupción en la comuna esteña y Prieto usó fondos como calecita, según la denuncia que había formulado el concejal de Ciudad del Este, Ernesto Guerín, con quien también vamos a hablar. Los esteños el 9 de noviembre van a elecciones. Pueden optar por el continuismo con Pereira Mujica, una gestión cargada de hechos de corrupción, con esquemas incluso cuasi mafiosos, porque nos va a contar detalles lo difícil que fue la tarea de llevar adelante la intervención y también, de hecho, lo que pasó la semana pasada con la imputación, la acusación a un secretario de la Fiscalía, secretario del fiscal Silvio Corbeta, donde también aparentemente, según los hechos, habrían metido mano del equipo político de Prieto para interferir en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. De hecho, los fiscales que se hicieron eco de las 42 denuncias la Contraloría Ciudadana había presentado. Hablamos nosotros esta tarde con Magdalena Montiel, una de las representantes de la Contraloría Ciudadana, haciendo referencia a las denuncias de corrupción que presentaron, pero 3 casos puntuales lleva adelante el Ministerio Público y la Fiscalía no pudo hacer su trabajo. ¿Por qué? La patota de Prieto que impidió el trabajo del Ministerio Público, exactamente de la misma manera en que quiso impedir el trabajo de los interventores. Pese a ello, llevaron adelante esta tarea y algunos detalles del hostigamiento permanente por el cual pasaron los interventores, nos va a contar Omar Mongelos enseguidita. Y también el tercer tema que vamos a tocar esta noche, enfermedades catastróficas. Gremio médico bajo sospecha por conflicto de interés y tráfico de influencia. La semana pasada el Ministerio de Salud hicieron una conferencia de prensa, contaron detalles de este grave conflicto de interés en manejo de fondos para
enfermedades graves, FONARES, más de 85 pacientes beneficiados con atención médica de alta complejidad. Vamos a hablar con el doctor José Ortellado, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud. También va a estar Rodrigo Marín, representante de hospitales privados, y Marcos Mendoza, presidente de la Asociación de Padres de Pacientes con AME. Eso en el tercer bloque. Arrancamos con este informe que tiene que ver con la caja paralela y rifa con combustibles. Así operaba la claque que manejó durante 7 años el municipio de Ciudad del Este. Manejaron un poco más de 250 millones de dólares. A ver el material. Caja paralela y rifa con combustible. Así operaba la claque de Prieto en Ciudad del Este. Siguen saliendo a luz más detalles de las escandalosas irregularidades detectadas en la municipalidad de Ciudad del Este, que abarcan desde la gestión de recaudaciones hasta la provisión de combustible y la construcción de lomadas a precios de oro, pero que están en lamentable estado. Las anomalías de la gestión del intendente destituido Miguel Prieto fueron detectadas en el marco de la intervención que derivó además en la presentación de una denuncia formal ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Caja paralela de Prieto. La denuncia formulada por el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, se basa en hechos que podrían configurar delitos de exacción, alteración de datos y alteración de datos relevantes para la prueba. Durante las investigaciones se detectaron serias debilidades en los sistemas informáticos, en específico para la recaudación de los tributos. El equipo interventor solicitó copias de respaldo del sistema de recaudaciones de enero a junio de 2025 y obtuvo datos hasta mayo del mismo año. Al revisar una muestra de los meses de enero y febrero de 2025, los intervinientes encontraron datos inconsistentes. Puntualmente detectaron que no se registró el ingreso de recaudaciones por impuesto inmobiliario a la tesorería institucional en varios casos. Un ejemplo citado en la denuncia es el de la cuenta corriente catastral número 26-0457-08, correspondiente a Ramón Felipe Alejandro Echeverría Rotela, con un importe pagado de 2.497.551 guaraníes el 30 de enero de 2025. La División de Tesorería informó que la caja número 6 no operó ese día. Sin embargo, el comprobante de la División de Impuesto Inmobiliario mostraba el impuesto como pagado en la caja número 6, con el estado de PAG o de pagado y los datos de comprobante y fechas de cobro coincidentes con el sistema de recaudaciones. Situaciones similares se repitieron con cuentas catastrales número 26-2412-07 y 26-2412-08, cada una por 1.892.254 guaraníes. En estos casos, donde la caja número 6 supuestamente no operó, no se encontró el legajo de rendición, imposibilitando identificar al cajero asignado. No obstante, la copia de seguridad del sistema de recaudaciones identificó a Meribeth Alonso Vallejos como responsable de la emisión del comprobante de ingreso y a Iván Giovanni Vera como usuario de cobro y grabación. Según la documentación obtenida, Meribeth Alonso Vallejos ocupaba el cargo de jefa de impuesto inmobiliario y aparece como la líder del esquema de la caja paralela. La misma es prima hermana de Prieto y fue desvinculada de la municipalidad el 5 de junio de 2025 según la resolución número 9018. Otro caso de inconsistencia se observó en la cuenta corriente catastral número 26-0874-05 del señor Silverio Benítez González, con un pago de 15.935.607 guaraníes el 14 de enero de 2025. Al verificar el legajo de la caja número 8, no se pudo identificar el importe ni el número de comprobante de ingreso que figuraba en el sistema. A pesar de esto, la ficha del inmueble y el histórico de liquidaciones confirmaban el estado PAG o pagado del comprobante número 2025-8-103446. Tan solo ese día se verificaron ingresos por un total de 309 millones de guaraníes. En este caso, el cajero asignado a la caja número 8 era Mario Aguilar. Sin embargo, la copia del sistema de recaudaciones registraba a Micaela Herrera como emisora del comprobante de ingreso y a Iván Giovanni Vera como usuario de cobro y grabación.
Mafia del combustible en Ciudad del Este. En el marco de la intervención también se pilló el escándalo de los combustibles. Al respecto, la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Alto Paraná informó que no existe un convenio formal con la municipalidad para la carga de las patrulleras. El informe policial detalla una serie de órdenes de trabajo y tickets de carga de combustible que no corresponden a personal policial, vehículos, sellos o firmas de las dependencias, de un total de 19.122.504 guaraníes rendidos en combustible para la Policía Nacional. En mayo de 2025, 10.422.504 guaraníes, equivalente al 55%, no fueron reconocidos. Entre las irregularidades más destacadas se citan: órdenes de trabajo con conductores no policiales o datos inconsistentes. Aparecen órdenes a nombre de Hernán Rodríguez, Carmen González, Osmar López, Danilo Ortega, Ninfa Brites, Juan Gamarra, Rodrigo González, José Delgado, Juan Chávez, Roberto López y Roberto Fernández, cuyos datos no corresponden a ningún personal policial ni a vehículos del parque automotor de la Dirección de Policía. Vehículos no pertenecientes a la flota policial. Se identificaron vehículos con chapas número CDL 452, CFB 646, APM 317 e IBU 765 que no forman parte del parque automotor de la Dirección de Policía. Cargas de combustible no recibidas. El puesto policial número 12, kilómetro 11 Caral, informó no haber recibido combustible por parte de la municipalidad, a pesar de figurar en una orden de trabajo. Lomadas de oro. Otro punto muy cuestionado es la herencia que dejó Prieto en el este del país, con las lomadas construidas a precios exorbitantes, pero que actualmente están deterioradas. Según publicaciones periodísticas de la zona, la administración de Prieto había licitado la construcción de 25 reductores por la suma de 1.183 millones de guaraníes. Fotografías actuales proporcionadas a La Caja Negra muestran que estas lomadas están en pésimas condiciones y representan un serio riesgo tanto para los peatones como para los conductores. Bueno, sobre este tema ya está con nosotros Omar Mongelos, director general de Municipalidad del Ministerio del Interior. Le formó parte con Ramón Ramírez, como parte del equipo interventor. ¿Qué tal, director? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge. Acá las órdenes para lo que podamos ayudar. Bueno, estábamos mirando este informe largo, por cierto, extenso, pero una partecita de lo que encontraron ustedes en la intervención. La caja paralela y el tema de los combustibles, que rifaron prácticamente la plata para este rubro, son los dos casos más escandalosos que encontraron. Así mismo, o sea, aparte de corroborar los 12 puntos que motivaron la intervención municipal que fueron solicitados por la Contraloría General de la República, estos fueron nuevos hallazgos que formaron parte también del informe. Comentándote más o menos cómo surgió el análisis y la investigación del tema de combustible, fue a través de unas declaraciones que hizo el ex intendente, hoy destituido por corrupción, Miguel Prieto, diciendo que por inoperancia del Ministerio del Interior ellos hacían cargo de la carga de combustible a las patrulleras del departamento de Alto Paraná y del municipio de Ciudad del Este, ¿verdad? Más del municipio de Ciudad del Este. Bueno, en base a eso, en base a esa grave denuncia que hizo él pública en un medio de prensa, me comuniqué con el viceministro de Asuntos Políticos, el escribano Oscar Campuzano, quien es mi superior directo, a quien también agradezco mucho por las gestiones de acompañamiento y que nos ayudó también para poder fortalecer la gestión y la investigación de estos hechos. Entonces le comento y le digo que están diciendo que nosotros no estamos cargando combustible porque yo soy funcionario del Ministerio del Interior, entonces me tocó directamente, ¿verdad? Están diciendo que nosotros no estamos haciendo nuestra labor y tenemos la posibilidad de poder demostrar eso, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, vamos a pedirle un informe detallado al director de Policía de Alto Paraná, en ese entonces el comisario Feliciano Martínez, quien con muy buena actitud siempre, aparte de custodiarnos constantemente, accedió también a la solicitud nuestra por intermedio de la intervención municipal y solicitamos el informe detallado en base a una rendición de cuentas que nos pasó la encargada de
de administrar los combustibles. Entonces, al solicitar el detalle continuo, el detalle de la carga de combustible con las órdenes de trabajo, eso remitimos al departamento de policía, entonces para que ellos puedan corroborar. Me dice, te comento así una anécdota así rápida, me dice el director de policía, me dice, Che Omar, mira, acá el primer nombre que veo que supuestamente es de la GEO, es un funcionario nuestro, un comisario que no está acá hace 6 años, me dice. Yo le digo, no puede ser, pero acá supuestamente dice que él constantemente estaba cargando combustible. No, él no está en el departamento de Alto Paraná hace 6 años. Y bueno, ahí alertó, encendió todas las alarmas y bueno, ahí empezamos a hacer una investigación súper exhaustiva a fondo para poder llegar a todo lo que tenemos hoy por hoy, que estábamos mostrando acá en el informe, donde se detectaron, aparte de eso, sellos de la Policía Nacional que fueron falsificados. Fueron falsificadas también firmas de comisarios, de oficiales de policía. Y bueno, eso conlleva, creo que es realmente muy grave y hasta ese nivel de exposición llegaron esta gente, ¿verdad? Eso que estás diciendo es gravísimo, ¿verdad? Ahora, eso es lo que respecta y cómo llegaron a revisar y a encontrar todo este esquema, lo que tiene que ver con el combustible. Sí. Para entender, ¿qué es lo que hacían? Supuestamente cargaba un comisario cuando en realidad no cargaba ese comisario. Exactamente. ¿Y qué hacían? ¿Alguien se quedaba con ese cupo? Y bueno, ahí es donde... ¿O efectivizaban eso? Y bueno, eso no te puedo decir directamente porque esto ya obviamente pasamos también ya al Ministerio Público para que los órganos competentes puedan verificar, investigar a profundidad quiénes fueron los responsables, a dónde terminó, si es que se efectivizó o no el dinero, la carga de combustible o se cargó en vehículos particulares. Lo que llama mucho la atención también es, porque siempre también estuve muy en contacto con concejales municipales y me comentaron recientemente que justamente la encargada, que fue la persona que nos proveyó de las rendiciones de cuentas, es candidata también a concejal municipal del movimiento del exintendente. Bueno, entonces genera también desconfianza de todos los ámbitos, de todos los puntos de vista, de ver dónde terminó o no, ¿verdad? La carga de combustible, pero bueno, esa es la situación del tema de combustible prácticamente. ¿Y en monto cuánto más o menos se tiene una estimación? Y no tenemos en lo que fue realmente la malversación del uso o el daño en efectivo presupuestario, no manejo, justamente porque fueron pruebas también aleatorias, algunas documentaciones aleatorias donde no pudimos ver a profundidad, justamente por el tema de la limitación de tiempo que teníamos por los plazos de la intervención y aparte de que teníamos que también seguir trabajando con los puntos que generaron la intervención. Los 12 puntos. Sí, los 12 puntos, pero el consumo más o menos aproximado de la Municipalidad de Ciudad del Este en combustible es de 60.000 litros. Realmente no sé, creo que le cargaron combustible a un cohete. ¿Eso en qué tiempo? Y creo que 60.000 litros, creo que al año. O sea, ustedes detectaron que había un esquema y ahora el seguimiento a eso para determinar el perjuicio, daño patrimonial, ya le corresponde a la institución que hace la persecución penal, que es el Ministerio Público. Así mismo. Caja paralela. ¿Cómo salta y se dio en cuenta ustedes lo de la caja paralela? El tema de la caja paralela ya era un punto en el cual nosotros ya teníamos como objetivo, obviamente hablando con el interventor, el doctor Ramón Ramírez, justamente que ya fue un nuevo hallazgo también, ¿verdad? Entonces solicitamos el apoyo de una compañera de informática de la DENIT que era una capa, una genia con relación al control justamente del sistema informático que se vio vulnerado, ¿verdad? Y que se manipuló realmente. Y entonces en un análisis y pruebas aleatorias también se tomaron 2 muestras de 2 cajas, que era como está diciendo el informe, la caja 6 y la caja 8, en los cuales saltaron esas irregularidades, esas inconsistencias donde el ciudadano iba a pagar sus impuestos inmobiliarios, él retiraba su factura, pero al realizar el arqueo de caja, esa plata no entró. Esa plata jamás ingresó a la municipalidad.
Bueno, eso generó nosotros en esos 2 días, como estábamos mencionando, dijimos que fueron 75 millones de guaraníes. Eso generó burlas en el equipo de Prieto diciendo que ellos en su momento denunciaron que descubrieron 400 millones. Pero era otro impuesto inmobiliario. No era impuesto inmobiliario. No era impuesto inmobiliario y fueron de un periodo largo. Nosotros en 2 días, si es que vos multiplicás 75 millones por 10 días, en 10 días estamos hablando de 750 millones. Si es que pasa a dólares, estamos hablando de prácticamente $300.000 al mes. Si pasa al año son más de 3 millones de dólares. O sea, suena poco, pero si hay que hacer un análisis bien profundo o claro, dándole un poco de seguimiento, es una locura. Y llamó mucho la atención también porque justamente el intendente en declaraciones en otro medio de prensa comentó que prácticamente la corrupción terminó en la municipalidad de Ciudad del Este desde que él le designó a su prima, que él asumió públicamente eso, que fue un hecho de nepotismo, ¿verdad?, que asumió públicamente también, y que desde que la señora asumió, terminó los hechos de corrupción, y hoy por hoy tiene una denuncia en la fiscalía, justamente por liderar eso. Termina él confesando que cometió un hecho de nepotismo, justifica esa designación porque confiaba en su prima hermana por su honestidad y por su transparencia. Y hoy en el trabajo de la intervención encontraron que la hermana era la que encabezaba el esquema de la caja paralela. Así mismo. La prima, sí. La prima hermana. Sí. La prima hermana. Y esto hicieron ustedes de manera aleatoria, sí, de vuelta. Sí, sí. Caja 6 y caja 8. Así mismo. Y se iba el contribuyente de Ciudad del Este a pagar su impuesto inmobiliario, puntualmente impuesto inmobiliario. Sí, sí. Pagaba el impuesto inmobiliario, le daban la factura, pero la plata nunca entró al municipio. Nunca, no. Iba a una caja paralela. Nunca se respondió. Cuando le llamaron al intendente destituido por corrupción, Miguel Prieto, para que dé explicaciones sobre eso, dijo, no, eso con nosotros ya denunciamos hace, y se trataba de otra... Era otro impuesto. Otro impuesto, no tenía nada que ver con impuesto inmobiliario. Así mismo. Bueno, estos son 2 casos puntuales. Caja paralela y el escándalo del esquema con el abuso de los combustibles. Así mismo. ¿Dónde aparece acá el tema de las lomadas de oro que nosotros le llamamos? Recién fuera del aire te preguntaba, ¿qué es lo que es este tema de las lomadas? Sí. ¿Por qué tanto escándalo? Yo diría, esto es lomada de oro, no quedamos cortos, ¿verdad? Porque ¿cuánto costó cada lomada? Y entre un promedio, así como decía el informe, que fueron 24, 25 lomadas, en un promedio entre 65 a 99 millones, 95 millones de guaraníes cada una. O sea, una lomada así de vereda a vereda. Así mismo. No, entre 65 y 95 millones de guaraníes. Así mismo. Y lo que nos llamó la atención, porque yo puntualmente me encargué de verificar esto, porque en total... eran como dijo el informe, 1.183 millones la adjudicación. Se adjudicó, la firma del contrato fue el 5 de diciembre del 2024, se inició la obra el 16 de diciembre del 2024 y se culminó el 16 de marzo. O sea, nosotros llegamos a la municipalidad con la intervención en julio y yo personalmente verifiqué las 24 lomadas y estaban completamente destrozadas en menos de 4 meses. O sea, algo raro hay, ¿verdad?, en la utilización. Entre 65 y 95 millones de dólares pagaban por cada lomada, en 4 meses ya estaba destruida la lomada. Sí, entre 65 y 95 millones de guaraníes. Sí. De guaraníes. De guaraníes, sí. Así como vimos en el informe, las fotos, los videos están completamente destrozadas, con chapas levantadas, que están algunas lomadas frente a colegios, instituciones educativas, donde pasan criaturas, y es una cosa que es súper peligrosa, se puede cortar la pierna. Realmente es grave, porque, como te digo, en 4 meses no puede tener ese estado calamitoso y desastroso. Eso, y ellos continuamente hablan de que tienen 1.300 obras y le suman una lomada, 2 lomadas. Ahí están las 1.300 obras, están estas 25 lomadas, por ejemplo. Ellos atribuyen obras a las lomadas. Así mismo. Lomadas, pozos, hicimos 40, si bien son obras, ¿verdad?
Figura como si fuera que va a pensar que Ciudad del Este es La Vega, ¿verdad? Con las 1.300 obras que supuestamente hicieron. El municipio de Ciudad del Este, números más, números menos, al año, ¿cuánto recauda? Y están de 300.000 millones de guaraníes. 300.000 millones de guaraníes año. Año, sí. ¿Y qué se hizo con toda esa plata? Y es una buena pregunta. Ellos justifican, como te digo, en obras que nosotros no corroboramos. Incluso fuimos a hacer verificaciones in situ de algunas obras y que tenían recepción, yendo más allá de los 3 puntos que tocamos, que tenían recepción definitiva, con certificaciones, obras de arquitectos, y fuimos a verificar, incluso con el interventor municipal fuimos juntos a verificar, y la obra estaba en un 40%, un puente que... Pero ya figuraba como que se pagó todo. Ya figuraba como que ya estaba luego pagada ya el 100% y ya tenía certificación de obra, de recepción de obra definitiva. Y la obra, el puente estaba en un estado calamitoso. Ya había un documento de que se recepciona la obra, se recibe la obra. Exactamente. Ustedes fueron a hacer la verificación in situ y estaba la obra en un 40%. Así mismo. Una de las tantas irregularidades, ¿verdad? Y también después a eso sumarle el trabajo que hizo el Ministerio Público, que se fueron para constatar algunas de las obras, no le dejaron hacer el trabajo. A eso sumarle otra vez la confesión que hace un empresario, creo que es argentino, reconoce él que tuvo que pagar una coima a casi 600 millones de guaraníes a los concejales afines a Prieto. Sí. Antes incluso de que él reciba el adelanto del 30%, ya tuvo que pagar una coima. No estoy diciendo yo, eso está en el testimonio, en la declaración testifical de este empresario que denunció y confirma, porque había un audio, y él termina confirmando que tal cosa sucedió. Acá tenemos caja paralela, rifa con el rubro de combustibles. Aparecen obras que supuestamente se pagaron todas por eso, no supuestamente, se pagaron todas, pero las obras están apenas en un 40 ni 50%. Así mismo. Aparecen las lomadas de oro. Yo me quedé corto el otro día en la radio, decía 50 millones una lomada. La gente, constructores me decían, necesito una lomada, cuesta 25 palos máximo. Ellos pagaron entre 65 y 95 millones de guaraníes por una lomada y hacían figurar eso como obras en su informe. Que la Municipalidad de Ciudad del Este con la Junta Municipal, que es el órgano de control legislativo que debería controlar el Ejecutivo, tenían mayoría, aprobaban lo que venía. Así mismo, esa también fue una limitación que tuvimos desde un inicio, porque tenemos que recordar que el pedido de intervención, como comenté al inicio, vino de la Contraloría General de la República, y que es una situación atípica porque normalmente desde mi dirección general, que es la Dirección General de Municipalidades, nosotros recibimos los pedidos de intervención municipal y normalmente es la Junta Municipal o Departamental la que solicita la intervención. Entonces cuando vamos como equipo interventor, por lo menos tenemos el apoyo de la Junta Municipal para poder recabar las informaciones y también para llegar al funcionario municipal. ¿Y qué es lo que pasó en esta situación particular? Que el funcionario municipal de la Municipalidad de Ciudad del Este tenía miedo, tenía un temor atroz. ¿Por qué? Porque de igual manera, como yo tenía mayoría, se le destituía a Prieto o él renunciaba, de igual manera alguien de su equipo iba a quedar, que fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué nos decían a nosotros los funcionarios? Nos decían, mira, licenciado, nosotros tenemos miedo, nosotros estamos siendo perseguidos, estamos siendo amenazados de que si nosotros le pasamos cierto tipo de informaciones o si nos dilatamos por lo menos el pasarle las informaciones, a nosotros nos va a costar el cargo porque ustedes se van a ir y nosotros nos vamos a quedar acá solos. Claro. Esa era la presión que recibían también constantemente y que fue una de las limitaciones también que tenían. Ellos trabajan de las 7 a 1 y las 13 horas, de las 7 de la mañana a las 13 horas, 13 y 1 minuto, la municipalidad estaba vacía. ¿Por qué? Porque había una persona que controlaba que ellos tenían que salir y nosotros no podíamos atajar eso. A ver, ustedes encontraron o confirmaron los 12 puntos que en un principio halló la Contraloría General de la República. Ustedes se fueron a la intervención, se instalaron en ese lugar, constataron y encontraron otras cosas peores incluso. Así. Me contaba fuera del aire, director, qué complicado fue el trabajo
de ustedes. Complicado no solamente por el acceso a la documentación, sino por el hostigamiento permanente. Así mismo. Contanos algunos casos puntuales. Realmente, más que complicado, en cierto momento se volvió ya peligroso. Nosotros fuimos agredidos dentro de la municipalidad, rompieron nuestros vehículos que nos trasladaban, que llegaron a explotar bombas dentro del vehículo, pintaron, llegaron a tirar. Cuando ya se presentó el informe de intervención, ya llegó a la Cámara de Diputados, no sé qué pasó, se volvieron realmente muy violentos, empezaron a manifestarse, cerraron prácticamente la municipalidad y empezaban a tirar piedras, empezaban a tirar bombas por nuestra ventana, ya eran más agresivos. Incluso puedo decir al aire, porque ya estuve en conversación también con el ministro del Interior, que también quiero agradecer también su apoyo constante, como digo, del viceministro de Asuntos Políticos y del ministro del Interior en esta relación, en esta situación que voy a comentar, que recibimos también amenazas de muerte nosotros durante el transcurso de la intervención. Y ahí ya pasa a otro level, otro nivel de situación donde ya no solamente es complicada, sino que también ya es peligrosa. Y amenaza de muerte. Sí, así ¿Cómo mismo. recibieron eso? Y por medio de telefónico, mensaje de texto. Qué increíble. También los fiscales recibieron todo tipo de amedrentamiento, ¿verdad? Y ustedes, esas amenazas, esos mensajes, ese hostigamiento, a pesar de ello hicieron su trabajo, pero ¿dejaron alguna denuncia, constancia de eso? ¿La policía, la fiscalía, algún lado? Sí, nosotros dejamos constancia y justamente fueron los compañeros de la Policía Nacional quienes nos acompañaron también constantemente con eso para que ellos puedan corroborar la veracidad de esos mensajes. Y bueno, eso fue lo que ocurrió y después ya nos solicitaban que nos refuercen la seguridad. Nosotros tuvimos prácticamente esos 70, 80 días que estuvimos resguardados con custodio policial de 24 horas. Nosotros prácticamente no salíamos del hotel, era de las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche en la municipalidad, custodiados por policía porque constantemente recibíamos ese tipo de amedrentamiento. Confirmado que era el equipo de Prieto. Y yo no puedo confirmar eso, no quiero tampoco ser responsable, pero ¿quién te va a amenazar justamente de muerte? Si es que nunca recibimos ese tipo de amenaza y justamente cuando estamos realizando las investigaciones ocurre. Tenemos que hacer una pausa cortita, a la vuelta se suma a esta nota el concejal Ernesto Guerín, concejal de Ciudad del Este. Pausa, ya venimos. Electoral tras catastrófica gestión de Prieto. Veamos el informe. Ciudad del Este, el clima electoral tras catastrófica gestión de Prieto. A 2 semanas de las elecciones municipales, Ciudad del Este vive un ambiente político, con cambios tras el colapso administrativo que dejó el exintendente Miguel Prieto, destituido tras la intervención que reveló una maraña de irregularidades y malversación de fondos públicos. El escenario político en el este del país ya se calienta de cara a las elecciones municipales del 9 de noviembre. Tras la destitución de Prieto, su ex asesor político Daniel Mujica pretende mantener el control de la comuna bajo el respaldo del movimiento Yo Creo y de una parte del Partido Liberal Radical Auténtico que impuso su candidatura, pese a varios reclamos de ir a internas. En la vereda opuesta aparece Roberto González Baezquen, ex gobernador de Alto Paraná, quien llega con una gestión marcada por obras y sin denuncias de corrupción, convirtiéndose en el principal adversario político del oficialismo municipal. En el caso de Mujica, este político formó parte del equipo de Prieto durante la gestión plagada de denuncias por corrupción. La intervención a esta administración reveló una estructura de corrupción que comprometió la transparencia y el manejo financiero de la municipalidad esteña. Entre los principales hallazgos se detectaron maniobras contables irregulares por más de 40.000 millones de guaraníes, revalorizaciones sin sustento técnico y una recuperación ficticia del patrimonio neto por 19.000 millones de guaraníes. Además, se constató el uso indebido de 29.000 millones de guaraníes de fondos destinados a inversiones para cubrir gastos corrientes, lo que configura un posible hecho de malversación. También se descubrieron transferencias sin control a comisiones vecinales, utilizadas como intermediarias para adjudicar obras sin licitaciones y fondos millonarios desviados en los programas
programas Navidad Sustentable 2022 y 2023 que carecen de respaldo documental. Parte del dinero fue retirado en efectivo mediante cheques firmados por funcionarios municipales. El informe final de la intervención reveló irregularidades en casi todas las áreas administrativas. En la recaudación del impuesto inmobiliario, se estableció que comprobantes ingresados al sistema nunca fueron depositados, abriendo una línea de investigación por exacción y alteración de datos. En el Consejo Local de Salud, de más de 10.500 millones de guaraníes transferidos, solo la mitad cuenta con facturas o respaldo técnico. Mientras tanto, la flota municipal registró un consumo mensual de 60.000 litros de combustible, con facturas falsas y cargas en vehículos particulares de funcionarios. El concejal Ernesto Guerín denunció que la administración de Prieto infló informes de gestión asegurando haber ejecutado más de 1.300 obras, aunque en realidad muchas de ellas eran simples bacheos o lomadas. Afirmó que con un presupuesto anual de 324.000 millones de guaraníes y una recaudación cercana a los 300.000 millones de guaraníes, no se ve reflejado ningún cambio real en la ciudad. El municipio arrastra más de 108.000 millones de guaraníes en deudas, según datos brindados por Guerín. Parte de los recursos fueron comprometidos en préstamos recientes, como los 20.000 millones de guaraníes utilizados para pagar obligaciones con Hacienda y Catastro, fondos cuya trazabilidad es cuestionada. El concejal aseguró que la administración de Prieto usó la plata como calecita, ya que tapaba un agujero con otro crédito, lo que derivó en un tremendo desorden financiero que se mantuvo durante toda su gestión hasta su destitución. Con este panorama, el equipo de Yo Creo llega sumamente debilitado a las urnas, y ya abriendo el paraguas, Prieto comenzó a agitar en redes sociales la versión de un supuesto fraude electoral, si es que su delfín pierde ante el candidato colorado. Concejal Ernesto Guerín, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, al amigo Osmar también, muy buenas noches también. Un placer poder conversar con ustedes. Ya era escandaloso el contenido del informe del interventor, pero hay algunas cuestiones así más detalladas que nos está contando acá el director general de Municipalidad del Ministerio del Interior. Y yo estoy realmente sorprendido. La forma en que ellos fueron hostigados, amedrentados, amenaza de muerte. Y la otra cuestión que hace lo que nosotros puntualizamos, lo de la caja paralela, cómo rifaron el rubro que tiene que ver con combustible, las lomadas de oro, estamos hablando de 65, 95 millones de guaraníes cada lomada que figuraba como obras. Todo esto que estamos diciendo hoy, ¿cómo está el clima electoral allí en la capital del Alto Paraná? ¿Prende este tema? El ciudadano esteño se da cuenta que con Daniel Pereira Mujica es el continuismo de una desastrosa administración en la Municipalidad de Ciudad del Este, concejal. Sí, así mismo, Jorge. El pueblo de Ciudad del Este es un pueblo trabajador, es un pueblo que se despierta temprano para trabajar, ¿verdad? La mayoría de la gente de Ciudad del Este se despierta a las 3, las 4 de la mañana y termina a la tardecita, ¿verdad? Y hoy la gente está viendo lo que fue la gestión del ex intendente Miguel Prieto, que sale por corrupción, Jorge. Él sale por corrupción, no sale por la puerta de enfrente. Hay muchas cosas que nosotros veníamos denunciando, el tema de la Navidad sustentable, el tema de las cajas paralelas, el tema de la compra de los buses eléctricos, que salió una fortuna, que no tuvo un impacto directo al consumidor final, que son los usuarios del transporte. Vemos el tema del nepotismo en la administración de Miguel, donde él mismo reconoció que le tenía a sus primos, tanto los concejales, la misma cosa, y todo eso tiene una consecuencia que hoy la figura y el equipo de Yo Creo tenga el desgaste, ¿verdad? Y hoy ellos ya hablan de fraude, pero ¿de qué fraude van a hablar si ellos tienen dos en la mesa y el Partido Colorado solamente tiene un mesero, ¿verdad? O sea, una persona que está, porque hace poco Paraguayo Cuba dio su apoyo al intendente, entonces ellos ya tienen uno del equipo de Cruzada y otro de su equipo, ¿verdad? O sea, que ellos ya están abriendo las paraguas por el caso de que venga ya un chaparrón, ¿verdad? Se sabe muy bien que ellos están totalmente debilitados, más todavía que la Municipalidad de Ciudad del Este está en quiebra. Hoy en día ya vamos a llegar al segundo mes de retraso de salario, no se están cumpliendo con las obligaciones
hace poco se tuvo que sacar un crédito millonario de 20.000 millones de guaraníes para cubrir lo que fue el tema de la recaudación que va destinado a catastro, a las gobernaciones y al Ministerio de Hacienda, porque el 31% de eso se tiene que ir a esos fondos, ¿verdad? Ellos tuvieron que sacar un crédito y de las cuales 16.000 millones de guaraníes fueron destinados a eso, o sea que ya venían caleciteando ese dinero y vemos que realmente esta administración no tiene mala seriedad y ni siquiera tiene mal acompañamiento que antes tenía. Hoy vemos que Miguel Prieto está totalmente desgastado, Jorge, y el candidato del Partido Colorado viene con 0 denuncias y es más, viene de una administración que él prácticamente ya dejó la administración de la gobernación en un proceso que hoy vemos que están continuando las obras del siguiente gobernador y bueno, el doctor Roberto González Vázquez tiene y conoce lo que es la administración pública y viene para crecer y viene para trabajar tanto con el gobierno nacional, algo que el intendente actual por cuestiones políticas, él no fue aperturista con el presidente de la República y nosotros necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional, de la Itaipú nacional, de la gobernación, de los ministerios y así solamente vamos a poder ir para adelante. Hoy tenemos que mirar un poco más las cuestiones, vamos a decirle, tenemos que ser un poco más celosos de lo que nos conviene a nosotros y los ciudadanos esteños. Nosotros necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional porque la municipalidad de Ciudad del Este, con todos los recursos que cuenta, no va a poder encarar las obras. Y hoy el doctor Roberto Vázquez va a asumir con una municipalidad en quiebra y con 2 meses de retraso y muchas obligaciones para pagar. Imagínate que vamos a necesitar con más fuerza aún del gobierno nacional y la Itaipú nacional, Jorge. A ver, hoy, porque tengo poco tiempo, concejal, podemos decir de manera categórica, Dani Pereira Mujica representa el continuismo de la desastrosa administración de Miguel Prieto en el Este. Y es el cerebro, claro que sí, él es el cerebro de todo lo que veníamos denunciando. Él es el continuismo y sobre todo Dani Pereira Mujica va a perder estas elecciones. Y ya es más que claro que estas elecciones va a ganar el doctor Roberto González Vázquez por culpa de la soberbia y la inutilidad de esa gente que manejó y hizo que la municipalidad hoy esté en quiebra técnica, ¿verdad? Concejal, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a usted, Jorge. Un saludo. Hasta luego, el concejal Ernesto Oguerí. Cerramos contigo, director. Vos tenés el perfil técnico. Hablamos de hechos puntuales. ¿Por qué hago esta valoración? Hábilmente, el equipo político de Prieto pretende instalar de que todo esto forma parte de una persecución política. Cuando que en realidad los hechos y toda la documentación, no solo de la Contraloría General de la República, sino también el hallazgo del equipo de la intervención, corrobora no solamente lo que señalaba la Contraloría, sino otras cuestiones escandalosas y que ya, supongo yo, eso está en la instancia del Ministerio Público. Así mismo. No, es imposible hoy por hoy hablar de una persecución política. Hubiese sido una oportunidad gigantesca para que ellos aprovechen que nosotros podamos realizar la auditoría de manera tranquila, de manera fluida, como para que se pueda demostrar lo que realmente ocurrió. Pero bueno, nosotros descubrimos cosas catastróficas, cosas realmente que realmente no esperábamos, como rememorando normal el tema de la falsificación de sellos de la Policía Nacional, de firmas, falsificando firmas de oficiales de policía. También ahí cuando estábamos escuchando recién el informe, que también se me pasó el tema de la transferencia a las comisiones vecinales, que iban funcionarios de la municipalidad a cobrar el cheque, que eso nosotros tenemos también bajo escribanía pública, una declaración de un funcionario público donde el funcionario de la municipalidad, donde él se hizo responsable de eso por presiones de su director. Y bueno, no sé, realmente una serie de acontecimientos escandalosos y mafiosos, más o menos ya para redondear una palabra para este grupo de personas que desde un inicio siempre se mostraron de manera agresiva, de manera a persuadirnos, de generar el miedo y el temor para que nuestra administración y nuestra gestión no tenga un buen rumbo.
Pero por suerte estábamos bien liderados también por el doctor Ramón Ramírez, que también tengo que agradecerle por dejarme formar parte de su equipo. Y pudimos capitanear con él las situaciones y unidos con un equipo técnico de compañeros de varias instituciones del Estado pudimos llevar adelante y logramos realmente nuestro objetivo, que fue demostrar los 12 puntos, encontrar varios hallazgos nuevos y bueno, la destitución del exintendente. Omar Mongelós, gracias por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta ya nos metemos en nuestro segundo tema, enfermedades catastróficas, gremio médico bajo sospecha por conflicto de interés y tráfico de influencias. Pausa, ya venimos. Y presentamos este informe, lo que adelantamos, grave conflicto de interés en manejo de fondos para enfermedades catastróficas, enfermedades graves. A ver el material. Enfermedades catastróficas, gremio médico bajo sospecha por conflicto de interés y tráfico de influencias. El Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, FONARES, que financia tratamientos de enfermedades catastróficas, enfrenta una grave denuncia de conflicto de interés que involucra al representante del Círculo Paraguayo de Médicos dentro del Consejo Directivo del organismo. Documentos oficiales revelan que médicos que integran el órgano decisor también firman como tratantes de pacientes beneficiados, actuando como juez y parte en la aprobación de millonarios pagos a clínicas privadas. De acuerdo con la denuncia, uno de los casos involucra al neurólogo Osvaldo Paniagua, quien aparece simultáneamente como médico tratante, solicitante del tratamiento y miembro de la Comisión Técnica Médica del FONARES, que decide si el Estado debe cubrir o no los costos. El expediente corresponde a una paciente de 43 años con meningioma de base de cráneo atendida en el IPS. El mismo doctor Paniagua firmó la solicitud de cobertura total para una radiocirugía. Este tratamiento no está disponible en el IPS ni en el Ministerio de Salud, por lo que se solicita que se cubra el gasto de una clínica privada. La situación expone un claro conflicto ético, ya que el mismo profesional que prescribe el tratamiento también integra el órgano que autoriza el pago con fondos públicos. No se puede ser juez y parte, eso habla de un principio de ética, advirtió el viceministro de Salud, Saúl Recalde, sobre el caso. Desde el Consejo Directivo del FONARES denunciaron que el representante del Círculo Paraguayo de Médicos incurre en conflicto de intereses al promover coberturas para pacientes propios, derivándolos a sanatorios privados en lugar de hospitales públicos. El conflicto escaló a tal punto que derivó en una feroz interna entre el gremio médico y el Ministerio de Salud por el control de los fondos. Aunque este dinero está blindado por ley y destinado exclusivamente a patologías específicas, su ejecución se realiza dentro del presupuesto del Ministerio. El presupuesto del FONARES ronda los $20 millones anuales, de los cuales más del 80% ya fue ejecutado en el 2024, según el director financiero de Salud Pública, Víctor Bernal. ¿Qué es el FONARES y a quién beneficia? El FONARES fue creado para financiar tratamientos de alta complejidad no cubiertos por el sistema público, como la atrofia muscular espinal. Hasta la fecha, 85 pacientes de todo el país fueron beneficiados con medicamentos y terapias que, en algunos casos, superan el $1 millón por persona. El director del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, doctor Héctor Castro, destacó que el fondo permitió atender a los niños con atrofia muscular espinal, con respaldo en medicación, equipamiento e insumos especializados. Hoy 85 niños viven gracias al acceso a estos tratamientos mediante una política pública que nos ubica entre los países con mejor cobertura en enfermedades catastróficas, según afirmó Marcos Mendoza, representante de padres de pacientes con atrofia muscular espinal. Doctor José Ortellado, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Rodrigo Marín, representante de hospitales privados ante el FONARES. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas noches, Jorge. Y también está Marcos Mendoza, presidente de la Asociación de Padres de Pacientes con AME. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge. Bueno, doctor, a ver, en 2011 se aprobó esta ley, teníamos un problema de que esto no estaba fondeado, FONARES. Hoy está fondeado y tenemos este conflicto de interés, así como denunciaron ustedes el otro día.
Bueno, sí, la ley fue aprobada ese año y en el 2021 otra vez fue tocado un poquitito por las patologías que debería cubrir esto. Al inicio cubría la patología renal, patología cardiovascular, eso significa diagnóstico, tratamiento, hasta inclusive trasplante renal, trasplante cardíaco. Y en esa época incluía el cáncer, pero después con la ley del cáncer se quitó el cáncer de la cobertura de Fonare y en el 2021 ingresó esta patología que se llama AME, que es una enfermedad de alto costo, de complejo y que requiere tratamientos muy específicos. Y a esa patología AME se agregó también las enfermedades catastróficas, ¿verdad? Dentro de esas enfermedades catastróficas ingresa como prácticamente no es un diagnóstico médico, más bien un diagnóstico administrativo. Ahora, es importante aclarar bien esto. El tema del uso del dinero está bien garantizado. Eso podemos nosotros desde el Comité Ejecutivo garantizar ese uso, que no se malversa fondos allí, que se utiliza para las patologías, en este caso exclusivamente AME, que está aproximadamente 85 pacientes, como dijeron. Y en ese punto es que ahora el conflicto de interés viene en el tema de la indicación de un médico y que forma parte también de la comisión médica de evaluación y también forma parte del comité ejecutivo. Eso es el punto principal. En el comité ejecutivo es donde uno decide el pago de ese servicio en ese punto. Por eso es que nosotros también desde el comité ejecutivo, juntamente con representantes del Hospital de Clínica, el director del Hospital de Clínica, el licenciado Marín, se ha decidido una de las reuniones del comité de hacer esta denuncia principalmente. A ver, Rodrigo Marín, ¿cuál es la opinión de ustedes de representación de los hospitales privados en torno a esta discusión que se genera y que al final les obligó a hacer una conferencia de prensa y a contar de detalles de esto? Bueno, un poquito era el constante agravio que veníamos sufriendo por parte del representante del círculo. Nosotros realmente creo que la comisión anterior tuvo una gran visión al decidir ejecutar los fondos, ¿verdad? El Fonare estaba parado por una cuestión presupuestaria y no se podía avanzar, digamos, en los tratamientos porque no se tenía la estructura y eso era imposible porque la línea presupuestaria estaba dentro de la línea del presupuesto global del ministerio. Entonces la decisión de la comisión anterior, que fue avalada por esta comisión actual, fue utilizar la estructura del Ministerio de Salud para poder ejecutar ese presupuesto. Y en paralelo hacer los trámites necesarios para poder desagregar y que el Fonare tenga ya su propia estructura, digamos. Y en ese proceso estamos, es un proceso un poquito riguroso, largo, son muchas cosas que hay que diseñar, ¿verdad? Y puntillosamente para hacerlo bien, pero creo que fue la mejor decisión porque gracias a eso como dijo ya el viceministro, esto empezó a funcionar en el 2022 y bueno, y ahora ya estamos ayudando a 85 niños que si no se hubiera tomado esa decisión hoy hubiera sido otros los resultados que tendríamos con esos pacientes. Marcos Mendoza, presidente de la Asociación de Padres de Pacientes con AME del gremio, que representas, ¿qué dicen sobre esto? Bueno, o sea, primero que todo, eso ya lo habíamos manifestado en un comunicado nosotros. Nosotros estamos muy conformes con la decisión tomada por el Consejo Directivo del Fonare, que, como lo dije alguna vez, esto es sin pelo en la lengua, hay que decirlo, esta es una decisión política que beneficia a personas que deben verse beneficiadas por el Fondo Fonare. En este caso específico, la gente representa, hablamos de niños con atrofia muscular espinal, cuyo pronóstico lastimosamente era fatal antes de los tratamientos, y una vez que empezó a hacerse efectivo la utilización del Fonare por los mecanismos que el Consejo creó para que esto suceda, estas personas tuvieron la oportunidad de poder acceder a ese tratamiento que les permitió a los casos más graves abandonar
puestos en terapia intensiva, dejar respiradores de los que dependían completamente, a chicos que estaban terminando el colegio sin poder levantar, y discúlpame que tome tu cosa, sin poder levantar un bolígrafo para poder escribir. Son chicos que hoy están egresando de facultad, ya que han tenido esa oportunidad de poder ser una persona que tenga una vida realizada por sí mismo a través de tratamiento. Y esto no hubiera sido posible si es que no se tomaba esta decisión, que es correcta desde el punto de vista político, y que se resuelva administrativamente. Yo entiendo perfectamente que esto tiene que llevar un trámite para que Fonares tenga un camino propio y una estructura propia, pero mientras tanto los chicos, las personas con atrofia muscular espinal, no pueden esperar, porque para los casos más graves, como se ha planteado en acta de Fonares, que vimos que el Círculo de Médicos ha pedido que se le retire tratamientos a chicos traqueotomizados, esto tendrá derivación fatal. Estamos hablando básicamente de tomar una postura de retirar tratamiento a niños para usarlo como una herramienta coercitiva para lograr que se logre aquellos pedidos que ellos hacen. Nosotros estamos viendo desde esa forma esto y nos parece muy grave. Estamos hablando de un círculo de médicos que está pidiendo básicamente una eutanasia programada para niños. Grave desde todo punto de vista. Absolutamente. Cuando en el informe, viceministro, hacíamos referencia a documentos oficiales que revelan que médicos que integran el órgano decisor también firman como tratantes de pacientes beneficiados, y ahí es donde el otro día decía también el viceministro Recalde, actúan como juez y parte. Es ahí donde aparece el gremio médico, el Círculo Paraguayo de Médicos involucrado. Claro, el representante del Círculo Paraguayo Médico, en este caso, el doctor que representa al Círculo, es la que está involucrado en ese sentido, que forma parte en ese proceso de indicar, de evaluar y de aprobar, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros de entrada es un conflicto de interés, y de hecho, como comité ejecutivo y representando yo al Ministerio de Salud, con una bajada de línea siempre de la señora ministra de cuidar todos los detalles lo más transparente posible, porque esto habla de la transparencia del manejo, en este caso, del dinero del fondo, en el caso de Fonares. Pero, como te decía, esto todavía no se ha ejecutado ni se ha aprobado, por eso le hemos hecho a conocimiento y hemos solicitado al Círculo Paraguayo de Médicos, desde el Comité Ejecutivo de Fonares, el cambio de representación. Nosotros no lo podemos prohibir de que él pueda seguir como un médico, de hecho puede seguir como médico, pero debe dejar de pertenecer dentro de la comisión, y sin ningún problema él puede ejercer la medicina como lo que es como médico, profesión. Evidentemente la decisión está a su cargo, y evidentemente también nosotros queremos hacer respetar la ética profesional como médicos, y como somos también de una nucleación de 4 entidades. Está el Hospital de Clínica con el doctor Huby, el licenciado Marín, y el Círculo Paraguayo Médico, y el representante del ministerio, que soy yo, ¿verdad? Entonces, de por sí queremos hacer bien las cosas, de dar principalmente el servicio que necesita la población, en este caso el grupo AME, porque también estamos analizando en ese transcurso, varias veces discutimos de cómo manejar mejor el presupuesto, de cómo puedes aumentar las patologías, como dice la ley, que también pueden entrar otras patologías, ya sea renal, cardiovascular y otras enfermedades en ese sentido. Y estamos evaluando constantemente eso, de cómo podemos nosotros aumentar la cobertura y así poder ayudar lo que dice la ley. Porque la ley dice aquellas personas son beneficiadas, aquellos ciudadanos paraguayos y los residentes legalmente constituidos en el país, y de esa forma aquellos que no tienen seguro médico, no tienen, o que realmente son catastróficos para ellos. ¿Y cómo se define la enfermedad catastrófica? Justamente hubo una pregunta en transparencia del Ministerio de Salud en el día de hoy, estábamos contestando, y se define la enfermedad catastrófica como cuando el costo del medicamento, diagnóstico, tratamiento de esa enfermedad supera el 40% del ingreso de la familia. Y fíjense, el 40%, suponte de una familia, por decirlo, un sueldo mínimo,
con 800.000, si supera 800.000 ya estamos enfrentando una enfermedad catastrófica. Entonces queremos respetar la ley y tratar de cumplir al máximo de lo que dice la ley en ese sentido, ¿verdad? Y si vemos nosotros algo antiético o que tenga un conflicto de interés en este caso, evidentemente ahí existe la ley de conflicto de intereses. Y esa ley de conflicto de intereses nosotros también tenemos que cumplir como funcionarios públicos. En este caso, los 4 que estamos en este conglomerado de comité ejecutivo, actualmente estamos haciendo una función pública. Por más que él viene como representante del privado, pero en el momento de formar un comité ejecutivo de un fondo que salió por ley, está haciendo una actividad pública. Evidenciar este caso de conflicto de interés que involucra al representante del gremio médico, del Círculo Paraguayo de Médicos, ¿eso ha generado el enojo de ese gremio, doctor? Y no sé si es en enojo, pero es una forma de alertar un poco que es importante trabajar integrado y que estamos observando también los representantes de cada círculo. No es que estamos esparcidos y sin ningún control, porque en ese punto nosotros como funcionarios públicos sabemos quiénes son quienes nos controlan, la ciudadanía, las asociaciones, los entes organizados, y evidentemente así también nosotros tenemos que controlar cómo los representantes de cada institución que trabaja con nosotros estamos controlando también, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes, Marcos, cuando a ver cómo funciona un caso para entender cuándo se determina que tiene que ser un paciente atendido bajo la cobertura del FONARES en un hospital público o otro caso en un hospital privado? ¿Cómo se determina eso? Bueno, del tema AME en particular es bastante complejo, porque estamos hablando de uno de los tratamientos más caros a nivel mundial, ¿verdad? O sea, la AME, te voy a hablar desde la experiencia, que conocemos muchas, pero te hablo de la personal. La AME, mi primer hijo falleció a causa de la AME en el año 2015, cuando aún no existía ningún tratamiento aprobado. En diciembre del 2016 se aprobó un primer tratamiento. Cuando le diagnosticaron a mi primer hijo, el doctor Marco Casartelli, en Paraguay, cuando me habló de atrofia muscular espinal, yo no sabía ni qué era, ni si se comía con galleta, ni de qué estábamos hablando, ¿verdad? Claro. Mucho menos podía creer que estábamos hablando de una enfermedad que no tenga tratamiento a esta altura, y se hablaba de posibles tratamientos que cuando salieron costaban por dosis algo así como $120,000 y tenía que recibir 4 o 5 dosis al año. Después salió un tratamiento que costaba más de $2 millones, que era dosis única, que lo ha proveído el Ministerio de Salud también a través de amparo a varios niños. Y un tercer tratamiento cuando se aprobó, que fue el que aterrizó acá en Paraguay, que es el Risdiplam, es un tratamiento que dependiendo de cómo va creciendo el niño en una dosis máxima puede consumir 2,5 ampollas al mes. Y estamos hablando de un costo por ampolla de cerca de 70 millones de guaraníes. O sea, estamos hablando de que el Ministerio de Salud está invirtiendo hoy en niños paraguayos, en promedio, solamente en medicación, 140 millones de guaraníes en AME. Aparte de eso, el FONARES ha tomado también una decisión política, y yo aplaudo, que es haber empezado a comprar a pedido del hospital pediátrico equipos de respaldo, que son los equipos respiratorios que necesitan las personas con atrofia muscular espinal, que se llaman ventiladores no invasivos, que son ventiladores nocturnos que utilizan ellos para no tener un problema pulmonar grave durante la noche, y eso permite que la enfermedad no se agrave. Todas estas medidas que parecen, wow, qué mucha plata estamos gastando, hay que verlo como una inversión por 2 motivos principales. Uno, estamos dejando de gastar en terapia intensiva, costando lo que cuesta eso por día el Estado paraguayo, y si hacemos un comparativo estamos ahorrando fácil un 50% en lo que es el gasto en un paciente con AME. Y segundo, estamos dando la oportunidad de vida a personas, a niños paraguayos que hoy están, de haber tenido un diagnóstico que lo llevaba a una muerte segura antes de los 2 años, hoy están chicos con atrofia muscular del tipo 1, que es el tipo más grave, empezando a escolarizarse. Chicos que han sido propuestos por el Círculo de Médicos para ser apartados del tratamiento por tener traqueotomía. Son chicos que están yendo al colegio, están hablando, están comiendo, están los papás pudiendo ir a trabajar nuevamente para traer sustento a su casa con dignidad, en vez de estar
todo el día esperando al costado de la puerta del hospital pediátrico. Se planteó retirar la medicación a 7 niños con traqueotomía. ¿Argumentando qué cosa? Criterio de exclusión de lo que es ¿cómo se dice? Protocolo. El protocolo de tratamiento AME. Criterio de exclusión que te habla de que en casos graves, como no reversibles, como traqueotomía, pueden ser retirados, pero siempre te deja liberado acá que a juicio clínico no son reversibles. O sea, depende mucho de la evaluación médica. Y la evaluación médica se hace semestralmente en el hospital pediátrico. Justamente se está terminando esta semana las evaluaciones nuevamente. Y ellos envían los informes diciendo, bueno, estos chicos traqueotomizados, porque muchos de ellos antes de que haya tratamiento llegaron a esa condición y hoy están saliendo. Estos chicos no, se les tiene que retirar porque son traqueotomizados y punto, poniendo una postura, evitando que se firme en acta del FONARE, evitando que se llame a licitación para compra de medicamentos, que genera preocupación en nosotros porque el stock de medicamentos puede quebrar a fin de año. Y si quiebra el stock de medicamentos a fin de año porque esta gente toma como medida de coacción decir vamos a retirar tratamiento a chicos, no te vamos a firmar la acta del FONARE, es grave desde todo punto de vista y queremos evitar que suceda eso y hablar a calzón quitado, ¿verdad? Acá tenemos que hablar de una salud paraguaya que necesita una inversión con fondos como el FONARE, que debo decirlo, acá los principales contralores somos nosotros. Yo acá el doctor lo habré matado a pedido de informe de ellos a través de la 5282 normalmente, porque queremos saber qué pasa y hemos visto que el dinero que entra en FONARE a través de la fuente de financiamiento, del tabaco, el alcohol, del impuesto a los dividendos y utilidades y de los juegos de azar, están siendo utilizados en lo que la ley dice. Y hay que pensar como sociedad en la forma de ver que estos pasos seguros que se está tomando desde el FONARE y el Ministerio de Salud pueda duplicarse para poder tener una salud que le dé cobertura a los paraguayos cuando lleguemos a esta situación que lastimosamente se suele dar de enfermedades que son catastróficas, no solamente atrofia muscular espinal, cáncer y otras enfermedades que se van repitiendo y tenemos que trabajar sobre nuestro sistema de salud para que el derecho de los paraguayos. Quería agregar nomás un punto importante. Desde esta administración, desde el 15 de agosto del 2023, este comité ejecutivo decidió reducir y pelear por el precio del medicamento. Un punto muy importante, en donde demostramos nosotros que un 5% de esos 70 millones era más caro. Creo que 80, hasta llegaron hasta 81 millones, 82 millones. Redujimos nosotros a 72, 73 millones. Y eso ha demostrado que el comité se enfocó en reducir, en hacer el costo. Al reducir el costo, compramos más medicamentos. O sea que ahí nosotros pudimos aumentar la posibilidad de que más chicos sean cubiertos con este tratamiento. Y con eso demostramos que el uso adecuado financieramente, eso redistribuyó, por supuesto, a mayor cantidad de niños. Y desde esta administración, comparado con lo que se está arrastrando, ¿verdad? Hemos nosotros planificados y cada vez más teníamos un cierre de cada año del 2023 al 2024 con un porcentaje mayor de utilización de ese capital. Eso es importante decir que eso también es un capital que va acumulando para que la ciudadanía sepa, si yo no usé todo, el capital del año pasado se suma este año. A diferencia de los presupuestos de lo que se redireccionan. Se redirecciona. En cambio, este presupuesto se conserva y se mantiene y está blindado en ese punto. Exacto. Fondos blindados. Fondos blindados, ¿verdad? Entonces, ese es el punto principal. Y como decía Marco, no solo medicamentos compramos. Hay niños que necesitaban jabón, leche. Necesitaba hasta los catéteres, son insumos, todo se compra con eso. O sea, lo que dice la ley, tratamiento integral, está integrado todo el tratamiento de eso y asegurado en ese sentido. Ahora, hay algunas cosas que sí hay que todavía, y nosotros hemos formalizado, sistematizado todo esto, poniéndole al Hospital La Costañú como centro de referencia especializado en esto, porque justamente dice patología de alta complejidad, con centro nivel 3. Entonces el Hospital La Costañú es el centro nivel 3 para esta patología. Entonces el médico debe realizar la indicación y debe estar refrendado por la firma del director médico de esa institución.
Y ahí empieza el circuito con la cual empieza a solicitar la cobertura de Fornare. Después va a la comisión médica, tiene que también haber un informe de comisión social y después llega al comité ejecutivo para ser aprobado. Creo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando con nuestros invitados. Ya venimos. Apostala, sponsor oficial del Albirroja, Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Apostala, jugá legal y seguro, ganá con Apostala. Busca tu coleccionable de Apostala, regístrate en www.aposta.la y con una carga de mínimo de 100.000 guaraníes ya podés canjear tu coleccionable Apostala. Búscalo en las sucursales adheridas. Y hace 40 años que acompañamos historias, no solo vendemos autos, abrimos caminos, apoyamos cambios, impulsamos proyectos. La grandeza no se mide en números, sino en personas. En Garden hacemos grande a nuestra gente. Garden, 40 años te hace grande. Y aprovecho, como todos los martes, agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Señor Rodrigo Marín, representante de hospitales privados, ¿cuál es el rol del sector privado en el Fornare? Nosotros fuimos incluidos dentro de la comisión directiva por la ley. La ley establece quiénes van a conformar esa comisión directiva. Bueno, ya estaba estipulado un representante del Ministerio de Salud, un representante del Hospital de Clínicas, un representante de un gremio médico y un representante del sector privado de sanatorios, un representante de la Asociación de Sanatorios. Entiendo yo que para no dejar en manos solamente del Ministerio de la Administración de estos fondos y que colaboremos a administrar un poquito, ¿verdad? Estos 85 niños que hoy viven gracias al acceso a estos tratamientos mediante esta política pública, todo en el sector público, ¿verdad? Todo, 100% en el sector público. 100%. Cuando hablamos de que esos 20 millones de dólares ya fueron ejecutados un 80%, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos frente cuando tenemos otros casos y ampliar la cobertura? ¿Qué se hace en eso? Bueno, es interesante esa pregunta. Eso es la parte administrativa y es la que trabajamos constantemente con el Ministerio de Economía. Por decirlo así, nosotros constantemente desde la administración esta comunicación, esta información con el Ministerio de Economía, en la que en teoría durante el año se presupuestó en el 2023 20 millones de dólares, que son 150.000 millones de guaraníes. Pero hay mayor recaudamiento de impuestos, recauda más en impuestos para el 2024, probablemente se recauda 180.000 millones, y entonces el Ministerio de Economía asigna más dinero para el siguiente año y así sucesivamente. Actualmente tenemos esa acumulación de dinero, por supuesto, en ese presupuesto, pero a veces nosotros la ejecución no llegamos, a veces no llegamos a utilizar los 20 millones de dólares. En este momento con 85 niños estamos alrededor de 80-85% que vamos a poder utilizar y se va sumando. Entonces el dinero que sobra, que el próximo año nos va a presupuestar el Ministerio de Economía, podemos utilizarlo también viendo que el aumento de la cantidad de niños con nuevos diagnósticos va progresando lentamente. Empezamos nosotros con esta administración con 55 o 58 niños, después subimos a 70 y actualmente estamos alrededor de 85. Evidentemente hay mayor diagnóstico, mejor tratamiento y, como decía Marco también, esos niños que andaban internados casi viviendo en el hospital, ahora salieron del hospital. Nosotros teníamos terapia intensiva casi como 6-7 niños internados en la Costaño. Había una sección que era AME. Sí, era una sección de AME. 7-8 pacientes con AME conectados al respirador y está esperando, con la familia al lado del niño. Y esos salieron del hospital. Y entonces el hospital ahora tiene más posibilidad de tener otras patologías agudas. Entonces, por eso yo le decía, desde el Ministerio de Salud y todo lo que el Comité Ejecutivo de Fornare, queremos darle la tranquilidad a la población de que el fondo está bien utilizado. Y que queremos tener una proyección para otras patologías que probablemente de alto costo. Para ir redondeando, dijiste, Marco, que estos 85 niños que hoy están siendo atendidos, esto ubica a nuestro país con la mejor cobertura en enfermedades catastróficas.
Mira, en lo que respecta a AME, yo te puedo asegurar que tenemos el 100% de cobertura y en la región ningún país tiene la cobertura que tenemos nosotros. Es extremadamente positivo. Antes de una realidad de acá a 10 años atrás, donde la gente desesperadamente quería irse a Argentina, a Garrahan para seguir los tratamientos, hoy se está dando tratamiento a chicos que han pasado incluso ya la mayoría de edad, se están reuniendo, están haciendo los planes ya para ver qué hacer con los pacientes AME, adultos, cómo llevarlos, cómo darle el seguimiento. Y el ejemplo argentino hoy se está retirando el tratamiento a los 14 años. Estamos hablando de situaciones diametralmente opuestas, que es fruto de un trabajo y un diálogo y una conciencia despertada desde la gente y desde el Ministerio de Salud, que entendió que hay que tomar medidas para darle una oportunidad de vida consagrada en la Constitución a la salud y a poder realizarse como persona a estos chicos, y ir pensando ya siempre, yo suelo sugerirle a ellos ya en qué viene después, porque nosotros detrás de esto, el paciente ya se salvó, ahora ya tenemos que empezar la escolarización, prevención. Chicos, tenemos matrimonios que tienen hijos con AME, vamos al consejo genético para apoyarla, a ver cómo podemos hacer, porque es una enfermedad genética, para ver que los casos no sigan creciendo y se coma todo nuestro presupuesto. Hablemos de prevención, hablemos de educación y una serie de medidas preventivas que pueden hacer que esto tenga una curva estable en el tiempo y que nuestro presupuesto sea utilizado de manera adecuada, porque si bien represento a las personas con AME, yo sé en carne propia lo que es estar en una situación en la que te quedaste en bolas y no puedes hacer nada por tu familiar, por tu hijo. Entonces no queremos que esto pase en ningún paraguayo. Marcos, gracias por tu tiempo. Muy por amable. favor. Rodrigo, muchas gracias. Vamos. Viceministro, lo que dejamos en claro es que no hay duda acerca del manejo del dinero. Eso es importante. Eso es también, muy ¿verdad? importante decir, y que garantizamos, y que lo más importante, el que necesita información se nos acerque, nosotros le vamos a mostrar toda la información que se necesita. Gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches. La Caja Negra fue auspiciado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos.